La tensión entre China y Taiwán constituye uno de los conflictos geopolíticos más relevantes del mundo contemporáneo. No se trata únicamente de una disputa territorial, sino de un fenómeno complejo que involucra historia, identidad nacional, ideología política y, en tiempos recientes, enormes intereses económicos y estratégicos. La isla de Taiwán, oficialmente denominada República de China, también conocida por sus siglas ROC, se gobierna de manera independiente desde 1949, cuando el Partido Nacionalista Kuomintang se refugió allí tras perder la guerra civil contra el Partido Comunista Chino. Sin embargo, la República Popular de China, también conocida por sus siglas de RPC, con capital en Pekín, nunca ha renunciado a su reclamo de soberanía sobre el territorio taiwanés, considerándolo parte integral de su estado bajo el principio de una sola China. Ahora bien, el conflicto adquiere mayor relevancia al observar el papel estratégico de Taiwán en la economía mundial. La isla concentra gran parte de la producción global de semiconductores avanzados, insumos esenciales para la industria tecnológica, la economía digital y la defensa militar. Empresas como lo pueden ser, por ejemplo, TSMC abastecen a potencias como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, lo que convierte cualquier inestabilidad en la región en una amenaza directa para la economía internacional. Además, el estrecho de Taiwán es un paso marítimo por el cual circula una porción significativa del comercio mundial. Refuerza la importancia de la isla en el tablero geopolítico del Indo-Pacífico. En la actualidad, la situación se mantiene en un frágil equilibrio. En enero de 2024, los taiwaneses eligieron como presidente a Lai Ching-te, líder del Partido Democrático Progresista, quien asumió el cargo el 20 de mayo del mismo año. Su llegada al poder fue interpretada por Pekín como una amenaza, dado que Lai representa una línea más firme en la defensa de la soberanía de la isla. Como respuesta inmediata, China desplegó maniobras militares denominadas Joint Sword 2024A, que simulaban un bloqueo y ataques contra infraestructuras clave en Taiwán. Un año más tarde, en mayo de 2025, el Ministerio de Defensa taiwanés denunció nuevas acciones de hostigamiento, identificadas como Strike Thunder 2025A, lo que confirma que la presión militar es constante y forma parte de la estrategia de la intimidación de Pekín. Este conflicto, por lo tanto, no es únicamente un problema bilateral, sino un foco de tensión que involucra a potencias como Estados Unidos, Japón y otras naciones del Indo-Pacífico, además de organismos multilaterales que ven en la región un posible detonante de crisis internacional. En este video se analizarán las causas históricas, sociales y territoriales que lo originan, los protagonistas implicados, las consecuencias potenciales para la humanidad y la economía, y finalmente algunas propuestas de paz que se han planteado para evitar una escalada bélica de dimensiones globales. Causas históricas. La raíz histórica es la más determinante. La Guerra Civil China, de 1927 a 1949, enfrentó al Kuomintang y al Partido Comunista. Tras la victoria comunista en 1949, el KMT se replegó a Taiwán con estructuras de Estado, gobierno, ejército, burocracia, y proclamó allí la continuidad de la República de China. Desde ese entonces coexistieron dos gobiernos que reclamaban legitimidad sobre China, la RPC en el continente y la ROC en la isla. Ese reparto generó una situación de facto, gobierno autónomo y efectivo en Taipei, una pretensión de jure por Pekín, una reunificación como objetivo estatal. Con el paso de las décadas, episodios clave como el reconocimiento diplomático de la RPC por parte de las potencias occidentales en los años 70 y la exclusión de la ORC de la ONU transformaron la confrontación de un choque interno en un problema internacionalizado. En síntesis, la historia creó dos narrativas incompatibles sobre la legitimidad estatal y dejó un legado simbólico: memoria de guerra, refugiados, élites enfrentadas, que sigue alimentando el conflicto. Causas sociales. La evolución social en Taiwán explica por qué la isla ya no es un solo territorio en disputa, sino una sociedad con identidad propia. Desde la liberación política en los años 80 y 90 y la democratización, emergió una conciencia cívica taiwanesa distinta de la identidad continental. Encuestas generacionales muestran que las generaciones nacidas y socializadas en la posguerra se identifican más como taiwaneses que como chinos y valoran libertades, elecciones competitivas y pluralismo.
Esa identidad se traduce en preferencias políticas, apoyo a mantener autonomía, desconfianza hacia la ubicación bajo Pekín y sensibilidad ante cualquier presión externa. Socialmente también hay fragmentación, minorías de comunidades de origen continental y intereses económicos, pero la tendencia general reduce la viabilidad política de concesiones que implican pérdida de autonomía sin mandato social. Además, la sociedad taiwanesa ha construido una narrativa cultural propia, música, cine, educación, etc., que refuerza la separación simbólica del continente. Causas religiosas. La dimensión religiosa es secundaria en este conflicto. No existen antagonismos confesionales que expliquen la disputa. China continental y Taiwán comparten tradiciones religiosas como el budismo, taoísmo, prácticas populares, etc. Y una libertad religiosa no es un eje central del enfrentamiento. Causas territoriales. Pekín reclama la soberanía sobre la isla como parte de su integridad territorial para la RPC. La reunificación es una cuestión de unidad nacional y prestigio estatal. Territorialmente, el estrecho de Taiwán tiene valor estratégico enorme. Controlar la isla de control de rutas marítimas cercanas y de una base geográfica para la proyección naval en el Indo-Pacífico. Desde la perspectiva de la RPC, perder Taiwán sería como una grieta en la narrativa del Estado completo, tras siglos de humillaciones coloniales y fragmentaciones. Desde la perspectiva taiwanesa, la isla es su territorio, su administración y su hogar. La coerción territorial como bloqueo e invasión se percibe como ataque directo a la autonomía y a la vida cotidiana. La fricción territorial, además, no se reduce a la isla principal. Disputas sobre aguas circundantes, cadenas de islotes y espacio aéreo aumentan puntos de contacto y roce entre las fuerzas navales aéreas. Hola, a partir de aquí seré yo quien les explique todo lo relacionado con el tema. Ahora sí, continuemos. La ambigüedad en el derecho y en la práctica diplomática es una causa estructural. Instrumentos como la Resolución 2758, ONU, 1971, reconocieron a la RPC como representante de China en la ONU, pero no resolvieron de forma clara la cuestión de la soberanía de Taiwán. Ese vacío legal permite a Pekín presionar diplomáticamente, aislamiento internacional de Taiwán, y obliga a muchos estados a navegar entre el reconocimiento formal a Pekín y relaciones prácticas con Taipei. La política exterior de actores clave, por ejemplo la política de una sola China y la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, crea un equilibrio precario. Por un lado desalienta la independencia formal de Taiwán, por otro, provee apoyo material y político que refuerza su resistencia. La falta de un marco jurídico internacional que ofrezca una solución negociada hace que la disputa se mantenga latente y sujeta a cambios geopolíticos. La colisión entre modelos políticos es central. La RPC reivindica un modelo autoritario unificado bajo el Partido Comunista como legitimidad del Estado, mientras que Taiwán ha consolidado una democracia plural donde la soberanía popular y los derechos civiles son valores centrales. Esta diferencia es más que retórica, condiciona qué concesiones son políticamente aceptables para cada lado. Para Pekín, la reunificación bajo un modelo una China mantiene la narrativa revolucionaria y el control del territorio. Para muchos taiwaneses, aceptar la subordinación política implicaría renunciar a libertades conquistadas. Además, los partidos políticos taiwaneses, KMT, favorables en distintos grados a lazos con China, instrumentalizan estas diferencias, polarizando la política interna y haciendo más difícil una política de compromisos. Hoy Taiwán tiene un peso estratégico por su capacidad tecnológica, sobre todo en semiconductores avanzados. Empresas y fábricas en la isla fabrican componentes críticos para la electrónica global, defensa y telecomunicaciones. Esta concentración implica una doble causa. 1. Le da a Taiwán mayor valor estratégico y por tanto un incentivo a Pekín para ejercer presión, control de capacidad productiva, y 2. Asegura interés y posibles intervenciones de terceros, Estados Unidos, Japón, UE, que no querrán ver interrumpida la cadena de suministro global. Además, la interdependencia económica, comercio bilateral con China continental, inversiones, turismo, actúa como arma de presión pero también como freno. Demasiada coerción económica dañaría también a los intereses chinos. La modernización militar de la RPC y su doctrina de proyección regional hacen que la amenaza coercitiva sea creíble. Pekín ha invertido en flotas, aviación, misiles y capacidades de bloqueo. Practica operaciones alrededor de la isla para ejercitar asedio, intercepción y bloqueo de puertos. Estrategias como el salami slithing, tácticas de pequeñas presiones acumuladas, buscan cambiar hechos sobre el terreno sin provocar una respuesta masiva inmediata. Para Taiwán, la necesidad de deterrence, disuasión, ha llevado a reforzar defensas, pedir armamento extranjero y desarrollar tácticas asimétricas. El riesgo militar
militar aumenta con la frecuencia de interceptaciones aéreas, maniobras navales y ejercicios conjuntos de potencia externa, porque cada incidente puede escalar por error o mala interpretación. Estados Unidos, con la Taiwan Relations Act y ventas de armas, es el actor que más influye en la dinámica. Su ambigüedad estratégica ha servido de pilar de estabilidad, pero cambios en retórica o acciones, visitas de alto nivel, ventas de armas importantes, pueden modificar las percepciones de costo-beneficio de Pekín. Japón y otras potencias regionales observan la situación por su propia seguridad marítima y económica. Además, la competencia sistémica entre Estados Unidos y China convierte a Taiwán en un punto de fricción simbólico y práctico. Apoyarlo o no tiene implicaciones de prestigio y geoestrategia global para ambas potencias. La RPC, gobernada por el Partido Comunista Chino, PCCH, es el actor que reivindica formalmente la soberanía sobre Taiwán y articula la política de la unificación como una meta de Estado. Pekín combina argumentos históricos, legales y de integridad territorial con un discurso de reconstrucción nacional después de lo que describe como siglos de humillación y fragmentación territorial. El liderazgo central usa herramientas diplomáticas, económicas y militares para presionar a Taipei y a terceros países para que acaten la interpretación del One China principio de una sola China. El PLA, Ejército, Armada y Fuerza Aérea integradas bajo el mando del PCCH, es la herramienta operativa de la presión de Pekín. Desde finales de la década de 2010 la RPC ha acelerado la modernización de sus fuerzas. El PLA practica ejercicios alrededor de la isla, bloqueos simulados, interdicciones marítimas y despliegues aéreos, con frecuencia creciente. Maniobras masivas como las que siguieron a la toma de posesión de Laichingte en 2024, fueron vistas por observadores como advertencias tácticas y pruebas operativas. La acumulación material y la repetición de maniobras menores crean una coerción gradual y aprendizaje operativo que reduce el umbral para posibles acciones más agresivas. En Taiwán el actor central formal es el gobierno de la República de China, encabezado por el presidente y el ejecutivo, con un sistema democrático multipartidista. Desde mayo de 2024 la presidencia está en manos de Lai Ching-te, cuya retórica y base política son más proclives a afirmar la existencia política y la autonomía de Taiwán dentro del marco democrático. Los partidos principales son, esencialmente, el Partido Democrático Progresista más orientado hacia la defensa de la autonomía e identidad taiwanesa, y el Kuomintang, más favorables, en distintos grados, a gestionar la relación con China mediante compromisos económicos y políticos. El gobierno taiwanés combina medidas de fortalecimiento de la defensa, diplomacia para mantener relaciones no oficiales y políticas internas que responden a una ciudadanía mayoritariamente cautelosa frente a la unificación. Estados Unidos es el actor externo más influyente. Aunque Washington reconoció diplomáticamente a la RPC en 1979, el Taiwan Relations Act, ley del Congreso de los Estados Unidos, obliga a mantener relaciones no oficiales con Taiwán y a apoyar su capacidad de defensa. Además, Estados Unidos mantiene una política de ambigüedad estratégica que busca disuadir tanto una invasión china como una declaración formal de independencia por parte de Taiwán. En la práctica esto se traduce en ventas de armamento, ejercicios conjuntos indirectos, apoyo diplomático y sanciones o amenazas implícitas en caso de agresión. Países como Japón y Australia han elevado su atención estratégica sobre la seguridad del estrecho por razones económicas y de defensa. Japón, en particular, por su proximidad geográfica y dependencias marítimas, ha ido adaptando su doctrina para contemplar amenazas provenientes del mar de China Oriental y actividades Gray Zone de la RPC. Australia, bajo marcos como AUKUS y cooperación con Estados Unidos, también juega un papel en la coordinación estratégica y en la presión política. Organismos como la ONU juegan un rol estructural. La resolución 2758-1971 otorgó el asiento de China a la RPC, lo que hoy sirve como base diplomática para que Pekín limite la participación formal de Taiwán en muchas agencias multilaterales, como ejemplo la ONU y sus órganos especializados. La exclusión o inclusión de Taiwán en foros internacionales es un campo de disputa diplomática y simbólica que afecta la capacidad práctica de taiwaneses para actuar en asuntos globales. Algunos estados y grupos parlamentarios han defendido interpretaciones limitadas de la resolución para permitir mayor participación técnica de Taiwán. La primera y más inmediata consecuencia de una crisis sería en el estrecho sería humana. Bajas civiles y militares, atención sanitaria desbordada y desplazamientos masivos.
Dado que Taiwán es una isla densamente poblada con centros urbanos muy próximos a infraestructuras portuarias e industriales, los ataques dirigidos a puertos, nodos logísticos o instalaciones industriales producirían víctimas en las primeras 48, 72 horas y colapsarían hospitales si hay daño a líneas eléctricas y redes de suministro. Las limitaciones para evacuar a la población, por insularidad y por la rapidez con que pueden cortarse rutas, hacen que la fase aguda genere altos índices de mortalidad indirecta aun cuando la violencia no sea masiva. La capacidad de respuesta humanitaria internacional se vería restringida por la inseguridad marítima y aérea, aumentando el sufrimiento de la población afectada. En el plano social y cultural, la crisis dejaría secuelas largas. Trauma colectivo, pérdida de capital humano, fragmentación comunitaria y choque de narrativas históricas. Los elementos que constituyen la identidad taiwanesa sufrirían interrupciones. Además, en el corto plazo aumentaría la polarización política interna. Los partidos y movimientos usarían la crisis para consolidar apoyo o para criticar la gestión. A mediano plazo, la reconstrucción social requeriría enormes inversiones en salud mental, restablecimiento de redes educativas y rehacer tejido productivo, procesos que tardan años y dejan marcas duraderas en generaciones. Políticamente, internamente en Taiwán, la crisis consolidaría el tema de seguridad como eje central de la agenda pública. Elecciones, confianza en el gobierno y políticas presupuestales se reorientarían hacia defensa y resiliencia. Para el gobierno chino, el éxito o el fracaso de sus acciones tendría consecuencias de legitimidad interna. Una operación fallida dañaría el prestigio del liderazgo y abriría debates políticos en el continente, con ramificaciones para la estabilidad del régimen, mientras que un éxito militar aumentaría influencia, pero también riesgo de sanciones y aislamiento. Cada resultado tiene costes políticos domésticos y externos. Económicamente, las consecuencias serían sistémicas y muy rápidas gracias a la posición estratégica de Taiwán en la industria de semiconductores. TSMC y otras fundiciones taiwanesas controlan la porción dominante de la producción de nodos avanzado. La pérdida parcial o total de capacidad de producción de chips de 5nm y 3nm no se reemplaza en semanas. La construcción de fab modernas requiere años, inversiones gigantescas y personal altamente especializado. Por tanto, una interrupción causaría cuellos de botella inmediatos en automoción, telecomunicaciones, centros de datos, defensa y en la cadena de producción de bienes electrónicos, con efectos en precios y disponibilidad durante meses o años. La interrupción del comercio marítimo por inseguridad en el estrecho es otro canal crítico de impacto global. Distintos análisis muestran que Taiwán maneja cientos de miles de millones en comercio anual. Por ejemplo, puertos taiwaneses manejaron aproximadamente $586 mil millones en 2022 en distintos registros, y que una porción significativa del comercio regional pasa por corredores próximos al estrecho. El resultado práctico sería desviaciones de rutas, incremento de primas de seguro por riesgo de guerra, congestión en rutas alternativas y encarecimiento del transporte. Para los consumidores finales, esto se traduce en inflación de insumos y retrasos. En el medio y largo plazo hay una reconfiguración estructural, mayor gasto en defensa por parte de países asiáticos, diversificación de cadenas de suministro tecnológicas, más inversión pública en soberanía industrial y probable consolidación de bloques económicos y militares. Esto significa que el orden económico y geopolítico del Indo-Pacífico podría endurecerse en bloques más explícitos, con costos en términos de mayor fragmentación económica y menor eficiencia productiva global. Empresas que dependen de semiconductores pagarían más por estabilidad, y los consumidores pagarían precios más altos por bienes tecnológicos durante años. Bueno, dicho esto, vamos a decir algunas propuestas de paz o de solución para el conflicto. La salida más realista es consolidar un statu quo ambiguo pero estable. Taiwán se autogobierna mientras las potencias evitan cambios unilaterales. Para reforzarlo se proponen CBMS, protocolos militares y odlines para evitar incidentes, notificaciones obligatorias de ejercicios, límites a maniobras peligrosas en el estrecho, canales discretos de cooperación técnica. Esto baja el riesgo de escalada y preserva espacio para el diálogo. Pros: rápido, barato, reduce incidentes. Contras: no resuelve soberanía y podría ser frágil ante presiones políticas.
Las CBMS incluyen medidas operativas y estructurales que reducen la probabilidad de error, creación de líneas directas entre los mandos navales o aéreos, intercambio limitado y protegido de información sobre ejercicios militares planeados, acuerdos para evitar vuelos o maniobras dentro de una zona buffer predeterminada, protocolos de rescate y cooperación para incidentes marítimos, y encuentros regulares entre oficiales para revisar normas de conducta. Adicionalmente, CBMS civiles pueden incluir intercambio académico, cooperación en salud pública y convenios para protección de recursos marinos, que ayudan a normalizar contactos y generar cuerpos técnicos que se conocen entre sí. Para implementarla sería comenzar por track segundo, expertos y académicos, que diseñen textos de protocolo que luego suban a canales oficiales, firmar memorandos técnicos sobre notificación de ejercicios, crear un mecanismo de investigación conjunta para incidentes marítimos / aéreos. Una vía que aparece en propuestas académicas y de política es una negociación escalonada. En vez de intentar un tratado general sobre soberanía, improbable, las partes acuerdan una agenda por etapas que empieza en lo técnico y económico y avanza hacia asuntos políticos solo si se consolidan garantías. Etapas típicas. Mecanismos de gestión, acuerdos sobre comercio y protección de servicios esenciales, fórmulas de reconocimiento funcional limitado con salvaguardas políticas, diálogo sobre estatus futuro con referendos vinculantes o marcos federales, siempre que exista voluntad democrática en Taiwán y garantías reales de preservación de derechos. Los obstáculos serían la falta de confianza mutua, la política doméstica, y la posibilidad de que pedidos de Pekín incluyan condiciones inaceptables. Dada la sensibilidad soberana, las mediaciones abiertas por terceros son políticamente delicadas. Pekín rechaza cualquier arreglo que legitime la independencia, y Taiwán busca interlocución sin perder legitimidad interna. No obstante, existe margen para mediación técnica y garantes multilaterales en asuntos específicos. Asistencia en creación de protocolos de gestión de crisis, observadores neutrales en ejercicios conjuntos sobre seguridad marítima, y foros multilaterales para cooperación en salud, aviación y comercio que incluyan mecanismos que protejan la participación taiwanesa sin necesidad de reconocimiento diplomático pleno. Algunos también proponen un papel de la UE o países de la región como facilitadores neutrales para crear normas mínimas de conducta en el estrecho. De pros tiene, aporta legitimidad externa y recursos, pero de contras, riesgo de que Pekín acuse injerencia, requiere delicadeza para no escalar la disputa. Implementación práctica, foros multilaterales de menor perfil que incluyan presencia técnica taiwanesa con estatus funcional. En conclusión, la tensión entre China y Taiwán constituye uno de los conflictos geopolíticos más sensibles del siglo XXI, originado en la ruptura política de 1949 y alimentado por factores históricos, territoriales, sociales, ideológicos, económicos y militares. Mientras China reclama la isla como parte de su soberanía, Taiwán ha consolidado una identidad propia y un modelo democrático, lo que intensifica la confrontación con un régimen autoritario que busca la reunificación. A ello se suma la importancia estratégica de Taiwán en la producción de semiconductores y el control de rutas marítimas esenciales, factores que atraen la intervención de actores externos como Estados Unidos y sus aliados. Esta combinación de variables convierte al conflicto en un problema estructural sin solución inmediata, cuya gestión se orienta más a preservar el statu quo y evitar una escalada militar que tendría repercusiones humanas, económicas y políticas a nivel global.